¿En qué mundo cabe imaginar que a una persona le ofrecen presentar un telediario, lo rechaza y luego se lo vuelven a ofrecer? Creo firmemente que si lo hubiera aceptado en aquel momento se habría acabado mi carrera. Yo quería tener un decorado como los demás. Nunca supe que era el Skyline de Singapur hasta que no empecé a pensar en jubilarme. Lo supe cuando empezaron a hacer el otro y alguien dijo, es que esto del Skyline de Singapur, o sea, que estamos informando a España desde Singapur. ¿Cómo se prepara uno para presentar un informativo? Yo creo que se han hecho muchas barbaridades simplemente por la audiencia. Y esto no ha hecho nada más que crecer. Ahora mismo el clickbait es eso, es un intento de crecer, contando lo que sea, contando casi que ejecuto a María Casado, ¿no? Oye, ¿y qué informativo es? Veo a Carlos. Vamos a contar que tú fuiste profesor de la Reina dos Pero veces. 2 días nada más, 2 días en un curso. Es casi inevitable para un periodista no preguntarte por la diferencia salarial entre un redactor y un director, por ejemplo. Hay mucha diferencia. Y sobre todo ahora. ¿Qué es para ti la telegenia? Personas que no son guapas y que sin embargo atrapan al espectador. Hay que procurar la verdad, no la apariencia. Yo hoy seguramente gestamos mucho en la apariencia. Hay que llegar a ver los molinos y no los gigantes. ¿Qué titular te habrías puesto tú al dar la noticia de tu despedida? No me gusta narrar mi vida, es que no me veo con la cámara en la mano todo el tiempo, ¿no? Prefiero disfrutarlo, verlo, respirarlo, sentirlo y sobre todo vivirlo, ahora que ya nada es urgente. Qué bien ha quedado. Tienes que elegir entre uno o dos. Uno. Pues te ha tocado a ti animar a toda la audiencia a que se suscriba al podcast y animarles a que compartan, comenten y lo puntúen. Así que adelante. Pues nada, os animo a introduciros en ese podcast, con mi amiga Piluca Íñigo, Lo vais a pasar bien, yo creo que lo voy a pasar bien, voy a empezar ahora a hablar con ella, así que ya sabéis, adelante. Perfecto, sabes que no tenía opción 1 o opción 2, ¿no? Ya me imaginaba. He dicho, voy a hacer esta trampa. Vamos a empezar, te iba a decir, ¿y si hubiera elegido 2? ¿Qué me habrías dicho? ¿No? Pues hubiera inventado algo sobre la marcha. Hubiera salido del paso. Pero ahora que hemos hecho este pequeño guiño, déjame hacer una breve introducción y dar contenido, porque el invitado de hoy es el claro ejemplo de que un tren puede pasar 2 veces, de que hay puertas que no se cierran del todo y otras que hay que cerrar para siempre, y que a diferencia de lo que marca la cultura de la inmediatez de hoy en día, de quiero esto y lo quiero ya, saber esperar puede traerte oportunidades que nunca habríamos imaginado, incluso pasada ya cierta edad en la que podemos llegar a pensar, ¿y ahora qué hago? Pedro Piqueras, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Me parece muy bien lo que has dicho, es verdad. Es verdad, eso que pensamos que el tren solo pasa una vez en la vida es mentira. Es decir, puede pasar 2, puede pasar 4. Lo que ocurre es que no lo sabemos con tiempo, ¿no? No lo sabemos antes. Después sí, ya cuando te haces mayor dices, pues es verdad, pasó 2 veces por mi vida y lo agarré a la segunda, a la primera no, pero entonces estaba más preparado. Pero yo lo comentaba antes porque digo, ¿en qué mundo cabe imaginar que a una persona le ofrecen presentar un telediario, lo rechaza y luego se lo vuelven a ofrecer? Y toda esta información Pues sí. La saco del libro que acabas de presentar que se llama Cuando ya nada es urgente. Pues sí, me lo ofrecieron una vez, Asunción Valdés, y lo rechacé porque no estaba preparado, simplemente, ¿no? O sea, no me veía, me puse incluso nervioso solamente con pensar que podría estar detrás de una mesa del telediario presentando un telediario, en aquel caso el de las 3 de la tarde. Lo rechacé y siempre pensé también, bueno, he rechazado esto, no sé si me he equivocado, ¿no? Pero creo firmemente que si lo hubiera aceptado en aquel momento se habría acabado mi carrera. ¡Qué nombre! Sí, seguro. No estaba preparado. Yo creo que es fundamental cuando llegas a algo, cuando llegas a un reto que se te pone por delante, es importante estar preparado siempre. Hay que prepararse para todo, incluso para dar una conferencia, para dar una clase. Todo tienes que prepararlo. Yo no estaba preparado. Bueno, ayer mismo yo decía en redes sociales que la manera en la que yo me preparo los podcasts en las que viene una persona a presentar un libro es, lo primero, hacerte con el libro y luego poniendo un montón de marquitas en aquellas partes donde creas que hay información que puedes extraer. Eso me parece maravilloso. Alguna vez en este periodo me ha pasado que alguien me pregunta, bueno, ¿y qué quieres contar con tu libro? Pues bueno, se lo cuento de todas formas porque no voy a ser tan mal educado como Manuel Fraga, que decía, en aquel tiempo decía, yo he venido a dar una conferencia, si usted quiere un resumen, hágalo usted, ¿no? Pues esto, porque le decían, ¿me hace un resumen de su conferencia? Es un hecho que pasó y que fue muy divertido, la verdad. Con un compañero de Radio Nacional, además. Mira, la primera pregunta que se me ocurre hacerte, aparte de las 1000 que tengo aquí preparadas, como decía ayer también, yo me hago mi guión, pero luego yo misma me lo salto, es... Para eso está el guión. Mira, qué buen aprendizaje hacía de Claro. primeras. Pero, ¿qué siente un periodista cuando es él el que pasa a ser la noticia? Pues yo no imaginaba que un día podría estar dando entrevistas, ¿no?, acerca de un libro o acerca de mí mismo, ¿no?
pues siempre me he mantenido al margen de todo ello, ¿no? Yo creo que siempre he tenido como una especie de rigor acerca de lo que debía y lo que no debía hacer. Nunca fui entrevistado porque no quería ser entrevistado, porque mi papel era el otro, era el de entrevistar, ¿no? Pasar al otro lado, pues me resulta curioso, pero a la vez me estoy divirtiendo muchísimo, ¿no? Porque además tengo un contacto con los periodistas como de otra manera, ¿no? A veces es muy cansado cuando te repiten la misma pregunta siempre, ¿no? Por eso vamos a intentar sí, hacerlo pero de algo la diferente. verdad es que conmigo, la verdad, lo he pasado tan bien en estas entrevistas del libro y la gente es tan amable y tan, no sé, O sea, ya te tan estás haciendo a generosa. ello. Sí, sí. Porque Bueno, pero también me desharé enseguida. Yo creo que la promoción tiene que terminar en algún momento, ¿no? Y entonces pues volveré a hacer otras cosas, a dar conferencias, volveré a estar en mi casa, a escribir algo. No sé si con la intención de publicar, ¿eh? Pero escribir siempre me ha gustado, ¿no? bueno, tienes ya algunos ejemplares que no has publicado, que los tienes ahí, que los vas retomando, ¿no? Según he leído. Bueno, un libro que escribí que era, realmente era para mi madre, ¿no? Era una especie de historia de su vida. Que ahora, alguna vez me planteo la posibilidad de hacerlo. Lo que pasa es que me digo, "Oh, otra historia de la guerra civil, no más, ¿no?" Pero es la primera que publicaría yo sobre la guerra civil. Pero es así, sí es de la guerra civil, es la época de mi madre en Barcelona y me pareció curioso contar cómo se vive en una familia normal, absolutamente normal, ese paso de la República a la guerra y luego a la victoria de Franco, ¿no? Pero bueno, está ahí. Seguramente si la tomo de nuevo y vuelvo a escribir sobre ello, pues será otra cosa diferente a lo que ya tengo escrito, ¿no? O sea, añadiré cosas, es una novela muy corta. Estamos hablando de que estás ahora haciendo entrevistas y estás tú en este papel y no al otro lado, en el del entrevistador. Y justamente hay un capítulo en tu libro en el que mencionas tu primera entrevista, que te la hizo Jesús Hermida. Y tú Ah, sí, estabas sí. tan nervioso que piensas que fue Jesús Hermida el que para pues relajar un poco el ambiente te dijo, bueno, es usted el que presenta el informativo Sí, de Radio Nacional, ¿no? Sí, yo le hacía con un aspecto de persona más mayor. sí, sí, él me Y, hacía mayor. y Sí, sí. justamente antes de empezar a grabar, has dicho tú, así con un tono de humor y una sonrisa, oye, me vas a sacar joven con esa cámara, ¿no? Sí, bueno. Yo creo que a todos los que salimos en la tele, como también a los políticos y a cualquiera que aparece por una pantalla, a todos nos gusta aparentar mejor de lo que somos en realidad, ¿no? Eso es así, ¿no? Todos nos miramos al espejo de un modo determinado en el que nos vemos mejor. Eso tú lo sabes, ¿no? Es decir, Hombre, claro. no te sacas el peor perfil, ¿no? Y los políticos también quieren salir más jóvenes, más guapos y con más pelo y más delgados, ¿no? Dicho metafóricamente, ¿no? Y sí, la verdad es que Jesús Hermida me dijo, pensaba que era usted mayor. Es verdad, ¿por qué? Porque antes no había la imagen en la radio. Ahora se retransmite todo lo que se hace en la radio. Y ya los presentadores de la radio, que antes eran una incógnita como personas, pues ahora los conoce todo el mundo. Todo el mundo sabe cómo es Carlos Alsina, por ejemplo, o cómo es Carlos Francino, o cómo es cualquiera de los que hacen radio. En aquella época no. En aquella época él me hace la prueba porque Pilar Miró quería saber cómo era. Cómo era físicamente, porque ya me conocían de la radio. Me conocían de cómo hablaba, cómo contaba las noticias, pero no sabían cómo podía dar en una cámara. Y mira la sorpresa que se llevaron. La que me llevé yo. Eso también. También fue fuerte, sí. Al Cuentas terminar que... me dijo Pilar, me dijo la secretaria de Pilar que suba. Y yo dije, ¿qué habré dicho, no? Para que me llame la directora, no sabía que era para eso. Y me ofreció hacer, me conminó a que hiciera el informativo de las 9 de la noche, ¿no? Y ahí empezó todo. Empezó todo en la televisión. Yo siempre tengo muy claro que la televisión es una parte solamente de mi vida, aunque la más extensa, ¿no? Y es por la que la gente te conoce. Pero yo había empezado antes un periódico, luego en la radio, o sea que llevaba una vida ya por delante, ¿no? Un poquito. Es que eres una persona polifacética porque, Bueno, según tengo entendido, empezaste a escribir crónicas para el diario Pueblo, luego Radio sí. Nacional, luego televisión. Ahora te has estrenado en esta faceta de escritor. No es nada, escribí otra. Escribí otra novela, en este caso una novela histórica, sobre Colón. Pero no la has publicado. Sí, está publicada, ¿Sí? Sí, está publicada por hace ya muchos años, ¿no? Y es una historia en la que yo hago el papel de Beatriz Enrique de Arana, es decir, yo escribo como si fuera la amante de Colón, ¿no? En fin, es un poco complicado, ¿no? Pero salió bien la historia. Yo creo que rompí con el mito, porque muchas personas me dicen, ¿pero lo has escrito tú esto? Digo, pues sí, lo he escrito yo. ¿Y cómo el lenguaje de una mujer? ¿Cómo te has metido? Bueno, pues porque el amor no es solo cosa de las mujeres, ¿no? Y el sentimiento tampoco. Hombre, tienes que imaginar algunas cosas, pero hay otras que en realidad no son sentimientos, ¿cómo decirte?, incompatibles con ser hombre o ser mujer, ¿no?
Claro, esto me da pie también a preguntarte en qué faceta te ves más tú. ¿Delante de un No, micrófono en yo me radio, veo, en televisión? bueno, eso es difícil elegir porque lo he pasado muy bien en el periódico, en la radio y en la tele, ¿no? Pero he estado más tiempo en la tele, pero eso no quiere decir que haya sido más feliz en la tele. No lo sé muy bien, porque en la tele realmente empecé a complicarme la vida, ¿no? Sí, la tele es un mundo como mucho más tenso que el de la radio, ¿no? Está la gente pendiente de ti, pero también están, en lo que me ha tocado a mí, en los informativos de Televisión Española, de Antena 3 y de Telecinco, pues también están muy pendientes de ti los políticos, la gente que se dedica al mundo de la empresa, qué es lo que has dicho de esto, qué es lo que... Es decir, y es distinto, ¿no? Y no es que te sientan, que sí te sientes más presionado, pero no eres tan feliz como en otros momentos, ¿no? Lo he notado sobre todo al irme. Quiero decir, me he ido, he dejado la tele y creo que soy más feliz que cuando estaba en la tele. Y eso que tenía, bueno, compañeros excelentes, hacía un trabajo muy bonito, un trabajo envidiable para todo el mundo. Pero ahora me río más que antes. Sí. Bueno, ahora tienes menos presión que antes, tienes Claro, más claro. horas. Más horas para mí. Eso es Una una pregunta, ¿y maravilla. cómo se puede reír alguien más que antes cuando ya se reía muchísimo? Porque son Sí, sonadas sí, es verdad. tus risas flojas en medio de un informativo. Sí, tengo risas flojas en medio informativo, pero porque era una risa nerviosa, ¿no? Es decir, yo creo que me reía más porque sabía que estaba en directo y aquello me tensaba muchísimo y entonces la risa llegaba a ser incontrolable, ¿no? Pero, pero no me reía en la vida civil, por decirlo de alguna manera, como me río ahora, ¿no? O sea, ahora estoy más por disfrutar las pequeñas cosas, por disfrutar también cosas que antes no podía disfrutar. ¿Cuáles son esas pequeñas cosas? Pues estar con la familia y pasear ayer con unos amigos mexicanos por Madrid buscando el libro, por cierto, que no lo encontraba en las librerías, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Sabes? En los grandes, por ejemplo, el Corte Inglés y en Espasa sí, ¿no? Pero yo iba pasando porque oye, tenía que comprar un libro para ellos. Y mi decepción fue tremenda porque no está. Oye, eso es una buena señal. Esas cosas pasan. No sé si no estaba porque se había vendido o porque no lo habían pedido. Bueno, pensemos No que lo eso fue sé. la primera Vamos a opción. pensar que fuera la primera opción. Por cierto, si alguien Pero quiere ver el libro, por favor, que vaya ahora mismo a YouTube, al canal de chitchatclub.podcast y vea, que estoy mostrando en pantalla, cómo es esta maravilla de libro, que es un recorrido pues por la vida y todas las oportunidades laborales de Pedro Piqueras, una de las personas más reconocidas en nuestro país y de las voces también más reconocidas. Cuando ya nada es urgente, llegar, estar y saber irse. fíjate, es bonito el título, la verdad. ¿Se te El ocurrió a ti? título no, el título surge porque está dentro de las páginas en un par de ocasiones, pero es realmente la editorial la que dice, este es el título, ¿no? Los responsables de la editorial. Esto que dices aquí, ese es el título. Y es verdad, porque es muy evocador, ¿no? Es muy evocador de un tiempo en el que uno ya no tiene la prisa de la hora, ¿no? El tenerlo todo preparado para que a las 9 todo esté en punto, ¿no? El tener que ir a una reunión que es a la 1 en punto, otra que es a las 4:30 de la tarde. Es decir, esa situación de estar pendientes casi del cronómetro, ¿no? Bueno, Eso es realmente muy complicado, ¿no? lo llevas en la sangre porque un periodista no deja de ser periodista. No, yo creo que nunca dejaré de ser periodista, pero sí que puedo dejar de vivir el periodismo como lo viví hasta ahora. Porque a veces cuando es muy rutinario, cuando es tan milimétricamente medido por el tiempo, pues llega a ser una rutina, ¿no? Muchas veces puede ser una rutina, ¿no? Y eso es lo que llevaba mal. Y sobre todo lo que llevaba mal es salir a las 10 de la noche todos los días de mi vida, ¿no? Todos los días, es decir, no puedo ir a un estreno de teatro, en fin, esas cosas que puede hacer cualquier persona normal. Y ahora he descubierto la calle y Madrid por la tarde es que es una maravilla. Una Oye, maravilla. ¿y qué haces ahora a las 10 de la noche? ¿Qué hago a las 10 de la noche? Cenar en casa. Antes de las 10. A las 9 ya estoy cenando. Oye, ¿y qué informativo ves? Veo a Carlos Franganillo. ¿Sí? Sí. Es la persona que me ha sucedido en el informativo. Es una apuesta en la que yo colaboré porque ofrecí su nombre como una posibilidad y la empresa enseguida aceptó porque Carlos pues no solo es un tipo que hace estupendamente los telediarios, sino que además es una persona que tiene un background importante porque fue antes corresponsal en Moscú, corresponsal en Washington, y a mí me parece que era la figura ideal para que no me echaran de menos. ¿Sabes? Y cuando lo ves desde tu casa cenando, ¿lo haces con mirada crítica? Porque yo he leído por algún lado Alguna vez sí. que... Alguna vez digo, yo habría puesto por delante, pero la verdad es que está tan bien hecho que no le puedo poner un pero. Es así. Digo que leía por Y algún aparte está lado mejor.
quiero decir, tiene unos decorados mejores que los que yo tenía. Bueno, porque tú te llevaste el No decorado, porque me lo llevara, el sino Skyline porque de ya estaban Singapur. haciendo el nuevo, ¿no? Sí, el Skyline de Singapur. Tiene gracia. Como recuerdo. Pero te voy a decir una cosa, nunca supe que era el Skyline de Singapur hasta que no empecé a pensar en jubilarme, ¿no? ¿De verdad? ¿Nunca te habías preguntado qué era lo que salía detrás? Yo pensaba que era algo de ficción, realmente, que habían hecho la gente que se dedica a esto del estilismo y tal, ¿no? Yo lo supe cuando empezaron a hacer el otro y alguien dijo, es que esto del Skyline de Singapur. Y yo, ¿pero cómo? ¿El Skyline de Singapur es esto? O sea, que estamos informando a España desde Singapur todos los días, ¿no? Son esas cosas que pasan en la tele. Y sí, lo tengo en mi casa, lo tengo colgado en el garaje. Y entonces yo entro a mi casa y lo veo y le tengo cierta estima. Fíjate, yo antes era un poco quejica porque yo quería tener un decorado como los demás. Porque yo veía televisiones, incluso locales, que tenían mejor decorado que el nuestro, ¿no? Pero al final le coges cariño. Y le coges cariño porque, entre otras cosas, un informativo con ese set tan pobre, ¿sí? Pero te obliga a hacerlo mejor. Te obliga a que tú eres el mismo decorado también, ¿no? Te obliga a tratar de atraer la atención del espectador, no con los decorados o con los cambios de imagen que se producen en esos decorados, sino que te obliga a captar la atención del espectador con tu mirada, con tu voz, con un gesto, Mencionas precisamente en el libro que Pilar Miró te dijo que para que esto saliera bien, esta puesta por ti en el informativo, tenías que enamorarte de la cámara. No, eso lo dijo Hermida. Enamorarte de la cámara lo dijo Hermida. Estará en el mismo capítulo y me mezclo los nombres, claro, pero sí que te dijo que la cámara te hacía una radiografía. Eso Pilar no una dijo, fotografía. Ten cuidado con este aparato porque no te hace una fotografía, te hace una radiografía. Puedes engañar a la cámara 2 semanas, 1 mes, pero no más de eso. De hecho, fíjate, yo la gente que conozco de televisión, los que hacen pantalla, los que les ha ido bien, los que han estado mucho tiempo, suele ser buena gente. Es curioso, pero con esto no estoy diciendo yo soy buenísimo, no, pero vamos a ver, elimínenme a mí, ¿no? Pero los que conozco que están ahí en televisión y los que funcionan, son buena gente. Y eso es importante. Lo de Hermida es otra cosa. ¿Te sigue gustando la cámara? Fíjate, me gusta la cámara, me gusta el trabajo en televisión, pero nunca he sido un adicto. Gracias a eso he podido decir adiós, ¿no? He podido decir adiós en el momento en que yo creo que era el tiempo de decir adiós, sin esperar más. Es decir, si yo espero 2 años más, probablemente me lo dirían en la empresa, oye, macho, que se te está yendo el tiempo, ¿no? Pero no, yo en un momento determinado he considerado que tenía que irme por cansancio también, porque creía que ya había hecho todo lo que podía hacer. Era difícil hacer más, ¿no? En ese momento. Y lo decidí. Lo decidí y me fui. Hay quien piensa que podía haber estado eso 2 años más, ¿no? Bueno, pues muy bien, pero lo va a hacer otro que es más joven que yo y que lo hace estupendamente. Hablabas antes de que ahora tienes más tiempo para hacer más cosas y yo quería agradecerte que cuando falleció mi padre, que era un sábado, tú estabas en el informativo, viniste corriendo. Y además creo que era tu cumpleaños. Sí, el 6 de mayo era. Sí. Él falleció el 5 y creo que viniste el 6. Ahora no lo recuerdo cuando bien. estaba en el tanatorio, ¿no? Sí. Sí, en ese momento que encontraste un hueco para venir y luego, bueno, pues seguir con la actualidad del día. Tu padre me ha parecido siempre un gran profesional, la verdad. Un gran comunicador. Yo recuerdo todavía sus programas nocturnos en televisión, donde solamente él, aparte que hace unos programas estupendos, con invitados fuera de serie, ¿no? Por allí pasaba todo el mundo, ¿no? Pero aparte solamente él tenía una capacidad extraordinaria de atraer a la gente. Pero yo lo conocía de mucho antes. Cuando editaba una revista, me parece que se llamaba Mundo Joven, ¿era? Sí, Mundo Joven, sí. Que era cuando yo empezaba a interesarme por los Beatles, los Rolling, los Bee Gees, en fin. ¿Es cuando llevabas el pelo largo? Llevaba pelo largo, sí. Todavía no barro porque no tenía barba todavía. No tenía de dónde tirar la barba, pero el pelo largo yo empezaba a tener. Y recuerdo que yo toda la semana me compraba aquella revista de José María Íñigo, ¿no? Y me encantaba porque era el vaso comunicante con una realidad que también me ha interesado mucho, como el periodismo, ¿no? Que era la música, ¿no? Incluso en algún momento de mi vida me interesó más, al principio, ¿no? Después que luego empecé periodismo y me atrapó. Pero hubo un momento en que la música hasta podría haberme dedicado, ¿no? A ello, porque tenía ganas de hacerlo, no digo que valiera, ¿no? Pero me gustaba mucho. Y era todas las semanas, lo recuerdo, es que por la mañana compraba la revista, ¿no? Todas las mañanas, los domingos, ¿no? Sí. Qué bueno, qué ilusión, esas cosas que, pues esas pequeñas cosas que nos hacían ilusionantes. Ahora a lo mejor un poco menos, porque ya lo tenemos más accesible con los móviles, pero eso hablaremos después. Porque en aquella época dices que te atrapó el periodismo y que ya seguiste por ahí, pero tu padre quería que fueras botones del Banco Hispanoamericano. Lo que pasa es que mi padre era un hombre práctico. En aquella época
la economía pues era una economía muy complicada para las familias españolas. Te hablo de los años 60, esto sería el año 69, 70, cuando teóricamente mi padre piensa que yo puedo ser hasta presidente un día de un banco, ¿no? O sea, porque estas las cosas, te metes de botones y luego quién sabe dónde puedes llegar, como Escámez, ¿no? Que llegó a presidente del Banco Central. Él pensaba en algo práctico. La economía era muy complicada, teníamos una tienda de alpargatas y entonces, pues él quería que yo hubiera tomado otro derrotero. Tenía buenas notas y entonces pensaba que si me hacía botones de un banco, pues probablemente después podría estudiar Derecho o cosas de ese tipo, ¿no? Y era práctico. Pero a mí no me gustaba ser botones. No me gustaba ni el uniforme siquiera, ¿no? Y aparte no tenía ni idea de matemáticas. ¿Sabes? Y entonces pues no me esmeré demasiado. Y ganó pues un chico que era el que tenía que ganar, la oposición. Su padre era ordenanza del banco y él lo ansiaba en algún sentido, ¿no? En ese capítulo mencionas que tu padre tuvo un pequeño enchufe con Santiago Bernabéu para que Sí, hicieras esa oposición. Yo te pregunto ahora, ¿es necesario tener un padrino para llegar a algo en ya televisión? viste que no. Bueno, ya viste que en mi caso, con padrino, yo además el título cuando no hay conocimiento no hay Bernabéu que valga, ¿no? Porque lo que yo no tenía era el conocimiento de matemáticas y me suspendieron bien suspendido. Y la plaza fue para quien lo tenía que dar. Eso no funciona ni en la tele. Puede ayudar, no nos vamos a engañar. Es decir, a veces cuando se piensa en poner a alguien al frente de un informativo o de un programa, se mira cómo es, ¿no? Cómo es este señor, cómo lo hace, qué voz tiene, cosas de este tipo. Pero si no funcionas en la tele, y hay muchos elementos para que funciones o no funciones, pues ya puede ser el hombre más bello o la mujer más bella del mundo que eso no va a funcionar. Eso es así. Yo, algunas veces, fíjate, no pongo el caso en negativo, sino en positivo. El caso de una mujer bellísima para mí, Sara Carbonero. Me parece bellísima. Yo no la fiché porque fuera guapa, pero sí que me llamó a la atención lo bien que daba en pantalla, el aspecto que tenía. Pero después de eso, yo pedí escuchar su voz, para ver cómo era la voz. Y después me hice grabar varios programas de deportes de la Sexta donde ella trabajaba para ver cómo lo hacía. Y me pareció que lo hacía muy bien, lo hacía muy bien. O sea, era una profesional como la copa de un pino. Y la fichamos para hacer lo mismo, ¿eh? No la fichamos para hacer el telediario, para presentar No, la fichamos para hacer aquello de deportes. Y la verdad es que lo hacía de maravilla. ¿Qué pasó? Pues que ser tan guapo a veces es un hándicap, ¿no? Y hubo mucha gente que, para que veas, es al revés incluso. Es decir, hubo mucha gente que escribió en contra de ella por la envidia. Yo tenía una compañera que decía que tenía ojos de huevo. Ojos de huevo, Dios Ya mío. te Sí, gustaría es bellísimo. tenerlos. ¿Sabes? O sea, pero cosas de este tipo pasan. O sea, que a veces no creas que la belleza cuenta tanto o que te ayuda tanto. A veces te hace daño. ¿Cómo llevas que después de haber salido en otro podcast de mi compi Alex Fidalgo, se te haya titulado, después de haber mencionado esto de Sara Carbonero, como Pedro Piqueras declara que hay que ser muy atractivo para aparecer en pantalla? No, O bueno, pues, semejantes. yo no dije eso en absoluto. Ya, Todo lo ya. contrario. Pero bueno, son cosas del nuevo periodismo. Vamos a ver. A veces lo que se busca es el clickbait, ¿no? Ser citado en otros sitios. Y efectivamente, cuando tú pones un titular de ese tipo, pues se repite y otro añade otra cosa. Me pasó una cosa más grave que esto, fíjate. Esto al final, la verdad es que el director de ese medio se portó, yo le llamé y le dije, mírate lo que yo he dicho y lo que publica tu medio, no vamos a decir el medio que sé, pero el tipo lo vio y me dijo, es un despropósito. No te preocupes que lo vamos a quitar, ¿no? O sea, y quiero decir que esas cosas a veces no ocurren, ¿eh? A veces lo falso se mantiene durante mucho tiempo y en este caso pues fue bastante cordial la conversación, la verdad. Pero me pasó otra cosa más con María Casado. María Casado, yo no lo había visto, pero hizo un karaoke, por lo visto, con una canción de Los Pecos al finalizar un informativo. Y entonces alguien me pregunta, ¿tú harías en un periódico, en 20 minutos, y además una cosa muy cordial, ¿tú harías un karaoke para despedir el informativo? Y dije, yo no haría un karaoke, bueno, ¿no? Y mira, ya estoy a punto de decir, yo además canto bien, pero no se me ocurriría nunca hacer un karaoke para despedir el informativo. Yo sabía porque había oído algo de lo de María Casado, pero yo ni la menciono ni nada. Y digo, además llevo 35 años haciendo televisión y no se me ha ocurrido. Bueno, pues la entrevista estaba bien hecha. No se tituló con eso porque era un tema muy marginal dentro de la entrevista. Pero alguien lo ve
y empieza a decir, Pedro Piqueras contra el karaoke de María Casado. Y dije, bueno, yo no me he manifestado contra el karaoke de María Casado. Pero luego el siguiente es, Pedro Piqueras enjuicia a María Casado. Pedro Piqueras llama la atención a María Casado. Esto se lo contaba Fidalgo también, ¿eh? Y al final, el último que vi era Pedro Piqueras sentencia a María Casada por su karaoke. Y yo digo, ojo, no dije nada de eso, en absoluto. Además, creo que en la entrevista dije, cualquiera puede hacer lo que considere oportuno, ¿no? Solo faltaba un titular. Pedro Piqueras ejecuta a María Casado, ¿no? Pero estas cosas, ¿por qué se hace eso? Pues mira, hay un nuevo periodismo que hace esas cosas, desgraciadamente, ¿no? O sea, se trata de ir más lejos, conseguir más clics, conseguir más... No sé. Es que También porque supongo que hay dinero por medio, la publicidad se anuncia cuanto más clics te dan, imagino, ¿eh? No, es un mundo para mí desconocido. Yo te hablo desde el punto de vista vivo de otra cosa. De YouTube, por ejemplo. Este podcast también está en YouTube y de hecho yo hago video podcast, pues precisamente porque en algún futuro me gustaría tener algún emplazamiento publicitario o simplemente porque las visitas y las reproducciones te dan eso que llaman ads. El caso es que ahora mismo... Ir a lo sensacionalista a mí me duele, ¿no? O sea, que se haga eso solamente por... A mí también, porque yo soy periodista de raza, digamos, ¿no? Te oigo pasa... y sé que tú vas por otra vía, evidentemente, ¿no? Sí, pero esto del nuevo periodismo que dices hace alusión al clickbait. Y a lo mejor el clickbait para la gente online es como el EGM. Porque tú también mencionas en el libro que hay veces que en las oleadas del EGM pues suben, bajan, fluctúan y eso también hace que estés de un ánimo o de otro ánimo. En el caso de las noticias también sucede eso. Sin embargo, yo te pregunto, ¿tú qué harías, ya con todo tu bagaje, si estás al frente de una redacción, no de informativos en telediarios, sino a lo mejor de una redacción de un periódico y ves que las noticias van cayendo, que no se están pinchando, que no se están abriendo? Bueno, pues a mí me ha pasado también, vamos a ver. A mí una vez me llama la atención porque el informativo que yo empecé a hacer en Telecinco pues estaba muy basado en lo internacional, nacional, economía, un clásico, porque hacía mucho tiempo que yo no hacía informativos. Y cuando vuelvo a la televisión, pues hice el mismo. Me llama la atención alguien y me dice, oye, esto no sube, ¿eh? Esto no sube de audiencia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues meter algún suceso, y se empieza a meter sucesos, se empieza a meter cosas de medicina, avances médicos que nunca llegaban. Y a mí eso sí que me ponía de los nervios, ¿eh? Porque estamos hablando de curaciones del cáncer y yo veía en otras televisiones que se hablaba de curaciones del cáncer que nunca se producían, porque eran simplemente experimentos en torno a ello, ¿no? Entonces, yo creo que se han hecho muchas barbaridades simplemente por la audiencia. Y esto no ha hecho nada más que crecer. Ahora mismo el clickbait es eso, es un intento de crecer, contando lo que sea. Contando casi que ejecuto a María Casado, ¿no? ¿Sabes? Pero en fin, es una locura todo esto. Al final, eso es lo más importante. Fíjate, al final lo piensas y dices, esto no es lo más grave que está pasando. No, lo más grave que está pasando es que la mentira está avanzando a pasos agigantados en la información, ¿no? Antes que la mentira, también hay un apartado en el que dices que te basas en un libro, ahora no recuerdo el título, el autor era Neil Postman, creo. Neil Postman, sí. Sí, que dice que good news are no news. O sea, bueno, eso es un dicho americano siempre, ¿no? Es el good news, no news. Y eso se ha hecho siempre... ¿Solo son noticias las noticias malas? Bueno, hay las dos cosas. Es good news, no news. Y la otra que es no news, good news. Es decir, si no pasa nada, es una buena noticia. También. No solo si es buena noticia o no es noticia, ¿no? Vamos, es así, ¿no? Y Neil Postman era un sabio que se adelantó en mucho tiempo. Su libro tiene como 60 años, creo, una cosa así, ¿no? Y se adelanta mucho a lo que vemos en la televisión. Y es el mundo del catastrofismo, del que nadie puede presumir de no haberlo hecho en televisión. Es decir, sabemos que los terremotos venden, que las lluvias venden, y es normal que unos días llueva y otros días no, ¿no? Pero cuando hay lluvias catastróficas, pues la verdad es que la gente está más atenta también, ¿no? Es decir, que la política en sí misma no vende, salvo que se estén atacando muchísimo, ¿no? En dos bandos, ¿no? Y todo esto, es decir, tú ahora mismo ves un informativo y todo es conflicto, todo es malo, en general, ¿no? Pero ha sido así siempre. Lo que pasa es que ahora, digamos que estamos superando unas ciertas cotas verbales, ¿no? Ahora, el insulto en la política no existía antes, y ahora existe. Bueno, es que el insulto o los tacos tampoco existían en televisión. De hecho, no deberían te ponían existir. multas.
pero es que no deberían existir. A mí me Pero tú parece pon muy mal. cualquier programa de televisión que si Bah, no es se una dice barbaridad, es una un... barbaridad. A mí a veces Pero se me es escapa igual. aquí un joder y yo misma digo, uy, ¿qué he dicho? Pero porque No, vengo de esa escuela. pero yo es que creo que tenemos que dar ejemplo. Creo, ¿eh? Los que estamos en televisión tenemos que dar ejemplo. Es decir, la gente que nos ve no espera de nosotros que seamos gente maleducada o que... Es decir, yo siempre he pensado que hay que sumar, no restar. Es decir, hay que tratar, en lo que estés haciendo en televisión, hay que tratarlo con educación siempre, ¿no? Y al público sobre todo. Mira, mi padre decía aquello de la educación, que supongo que tu padre sería partidario de lo mismo. La educación no sobra ni entre amigos. Mira, esa frase la he subrayado en tu libro. Sí, y eso sí. La educación no sobra ni entre amigos. ¿Y ahora qué es lo que está ocurriendo? Pues mira, que ya en el Parlamento, lo que estamos viendo en el Parlamento Nacional, en las Cortes, es que el insulto ha llegado al mismo estrado de las Cortes, ¿no? Es decir, antes como mucho se podía decir, en tiempos en los que, en plena transición democrática o poco después, creo que está usted faltando a la verdad. Ahora es, usted es un mentiroso. Quiero decir, hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia muy grande en el trato, en el tono que se utiliza. Y eso lo se ha impuesto. Se dicen muchas cosas peores, ¿eh? Pero Y eso, por terminar simplemente esto, la gente espera que los líderes políticos pues sean ejemplares, ¿no? Yo lo espero, ¿no? Pero no lo son. Pero es que los periodistas tampoco somos ejemplares. Ahora mismo en general, ¿eh? O sea, hay muchos que sí son ejemplares, pero se está imponiendo un periodismo que no es ejemplar. dices esto del A través de Congreso, redes fundamentalmente, ¿eh? por supuesto, pero son otra ventana más de comunicación y otro medio más. Sí, lo Dices son. esto de que en el Congreso ahora se utilizan muchos insultos y ya no se habla con el trato que se hablaba antes. Y También tratos despreciativos también, pero ¿no? también ha sucedido con el modo y la vestimenta que llevan al Congreso. Bueno, yo me acuerdo todavía cuando José Bono le llama la atención a un ministro, no creo quién era, por llevar la camisa sin corbata. Y se lo dice. Se lo dice, y además públicamente, ¿no? Le dice que no puede ir sin corbata cuando a los sugieres les obligamos a ir con corbata. Y tenía toda la razón del mundo. Es decir, mire usted, si usted es representante del pueblo español y la gente que está trabajando en las Cortes, el que es ujier, tiene que ir con corbata, y las mujeres que están trabajando en las Cortes van con corbata, llevan sus botones dorados, es un sitio donde teóricamente habría que ir con corbata. Yo no he hecho nunca un telediario sin corbata. Jamás en mi vida, ¿eh? Jamás. Creo que es una señal de respeto. Es verdad que ahora se impone hasta ir con alpargatas, ¿no? O sea, bueno, pero simplemente es el cambio del tiempo. Pero yo recuerdo aquel momento como un momento para mí ejemplar en ese momento. Quizá ahora ya no tendría sentido. Bueno, así lo dices. A mí me hace mucha gracia cuando mencionas lo que te decía tu padre para ir a misa, que decía, Dios es más importante que Franco. Y te ponía Claro, la entonces corbata existía y la Franco, camisa. ¿sí? Y tenías que sí, pero él previamente te preguntaba, ¿cómo irías si Franco te llamara al Palacio del Pardo? Y con corbata y con camisa, claro. Bueno, pues Dios es más importante. Yo luego decía eso, el público es más importante que todo lo demás. No digo que Dios, porque algunos se pueden ofender, pero que decir, el público, cuando estás haciendo televisión, es lo más importante que hay. Y no le puedes faltar al respeto, ¿no? Eso forma parte también de la imagen y como hablábamos antes, si ser atractivo o guapo no beneficia o no beneficia, te pregunto, en los tiempos de ahora en los que yo creo que sí que vemos de todo en televisión, ¿qué es para ti la telegenia? Es que la telegenia, vamos a ver, no te voy a poner casos de personas que no son guapas y que sin embargo atrapan al espectador. ¿Puedes ponerlo? Pero los hay, los hay. No, porque significaría decir que no son guapos y entonces No, todo esa el mundo se persona ve lo muy bien. sabría. Todo el mundo se ve muy bien. No, no, no. Pero hay mucha gente que no es guapo, que no tiene un atractivo especial físicamente y sin embargo atrapa al telespectador. Yo creo que hay una excesiva preocupación por la belleza. Creo que hay una excesiva preocupación por la belleza en televisión. O la ha habido, ahora ya cada vez menos también, ¿no? Yo creo que la preocupación tiene que ser la capacidad por comunicar. La capacidad por comunicar. Fíjate, esto de llevar traje y corbata, yo lo veo bien por una razón fundamentalmente, porque llevas traje y corbata y no llamas la atención. Si no llevaras traje y corbata, tenés que estar pensando qué camisa te pones, qué tipo de chaqueta. No, me ponen chaquetas oscuras, camisas blancas y las corbatas de lo más simple. Es una forma de que la gente esté pendiente de lo que dices, no de otras cosas, ¿no? Pero sí, no, la telegenia es, bueno, tú sabes,
que hay gente, por ejemplo, ¿quién podría tener telegenia ahora mismo? ¿Quién es más telegénico? ¿Feijóo o Pedro Sánchez? Yo creo que Pedro Sánchez, evidentemente, ¿no? Sin embargo, a través de redes, bueno, pues ha sido señalado por muchas razones, también sus errores, ¿no? Los que sean, ¿no? Pero hay casi un odio en determinados sectores de la población. ¿De qué le sirve la telegenia? De nada. De nada. Por eso te digo que la telegenia es un tema que hay que cogerlo con pinzas, ¿eh? Hay que cogerlo con pinzas. Bueno, ya si te hacen una campaña de cualquier tipo, pues la telegenia se acabó para siempre, ¿no? Olvídate. No, me refería más que nada, no tanto a la gente que va a figurar en un programa, sino a la gente que lo configura, que lo hace y que lo presenta. Sí, no, pero esto te lo pongo porque en política se valora la telegenia también, ¿eh? Si no porque le han hecho cambiar a Feijóo las gafas por unas lentillas y porque lleva otro pelo, ¿no? O sea, porque se piensa en la telegenia. No es algo... Pero yo digo, la telegenia es otra cosa. En estos casos es otra cosa. Pero en fin, un día se darán cuenta. ¿Y cómo es posible entonces que gente que no tiene nada de telegenia esté ahí presentando, comunicando? ¿Quién te ha dicho que no tiene telegenia? Por ejemplo. Bueno, mi propio criterio. Bueno, o que no habla bien, que no tiene buena dicción. Antes era pero un valor. Pero tiene otra cosa. Hay gente, bueno, ya me estás hablando de los programas donde sale todo el mundo, ¿no? Y donde claro, gritan mucho, donde hay mucho ruido. Bueno, tú sabes. ¿Sabes lo que funciona? El ruido. El ruido. Mira, esto es algo clarísimo. Tú estás con el mando en la mano y estás pasando de un programa a otro. Estás viendo unos animalitos, una persona hablando con otra, y de pronto aparece una serie de gente que se grita, que no sé. ¿Dónde te paras? Normalmente. Donde hay ruido. A ver el follón, porque somos cotillas. Donde hay ruido. Eso funciona en televisión, y eso lo saben, los más listos de la tele lo saben. Y eso es que sepas que se hace en todas las televisiones, no solamente en Telecinco. Bueno, ahora la gente de Sálvame está en Televisión Española, pero en otras cadenas ha habido también esto. Y acuérdate de Tómbola en La Valenciana, que es la primera que empezó con este tipo de realities, ¿eh? En una televisión pública, ¿eh? No nos olvidemos de eso, ¿eh? Me acuerdo de ese programa y después del Aquí hay tomate. El Aquí hay tomate, que hizo grandes aportaciones, ¿no? al mundo de la televisión. Por ejemplo, la entrevista al telefonillo de la casa, ¿no? Eso no me acuerdo. No, tocaban el telefonillo y entonces ponían el micrófono y decían, oiga, que si está no sé quién, ¿qué sabe de esto? ¿Ha visto? O sea, y se hacía así, se hacían entrevistas al telefonillo. Oye, tú has pasado, bueno, mucha gente ahora mismo te recordará sobre todo por tus 18 años seguidos en Telecinco, pero sí, antes de eso has dado muchas vueltas. Quiero decir, has estado en un sitio, en otro. Es muy interesante porque yo no conocía todo eso tuyo y lo he descubierto gracias a tu libro. Pero ahora que estamos hablando... Bueno, en mi libro no cuento nada, ¿eh? Bueno, yo he cambiado de trabajo más veces, a veces por propia voluntad y otras veces sin mi voluntad, ¿no? Pero uno de esos fue que después de informativos y de dar unas vueltas, bueno, pues al final fuiste el creador y pensador del formato Espejo Público. Sí. Que era algo con así, ayudas también, ¿eh? Como un magazine. Entonces, sí, en los tiempos que corren y sabiendo que el follón llama la atención y teniendo pues toda tu experiencia, perdona, ¿cómo harías tú un Espejo Público actual? ¿Qué harías? ¿Harías lo que tú quieres hacer o lo que crees que va a tener audiencia? Te sorprenderías, pero entonces ya supuso una ruptura con lo que se hacía antes. Porque en teoría yo lo que tenía que hacer era un informe semanal, pero al día siguiente de informe semanal. Entonces no me valía, quiero decir, tenía que hacer algo diferente. Y entonces lo que hice fue una revista. Fíjate que Pepe Oneto, que es otro de los tíos más listos que he conocido, me dice, no sé. Pues le dije, ¿cómo un informe semanal después de informe semanal? Y me dice, mira, haz lo que quieras. ¿Cómo estoy? Me suelta una de las revistas que había entonces, en las que él había trabajado. ¿Haz una revista? Y entonces digo, sí, señor, una revista. Entonces me puse a maquinar un formato de revista y se lo presenté. Y me dijo, de maravilla. Entonces era un programa en el que había pues un reportaje de actualidad, pues no sé, sobre ETA o sobre cualquier historia de estas, ¿no? Había un reportaje, por ejemplo, de una peregrinación a Lourdes, meternos en el tren con la gente que iba a Lourdes, con todo eso, y hacer un reportaje sobre todo aquello. Un reportaje sobre un exorcismo en un lugar en Madrid. Había de todo, había cosas sensacionalistas, cosas serias, pero sí que trabajamos muchísimo la puesta en escena, la música de cada reportaje, el título de cada reportaje, y al final pues nos quedó una cosa muy aparente, la verdad.
Pero ya era rompedor entonces aquello, ¿no? Ahora mismo, ¿qué es lo que haría? Pues mira, prefiero que no me lo encarguen, ¿sabes? O sea, ahora mismo yo voy a descansar de todo esto, ¿no? Pero seguramente habrá que meter un poquito de marchicha, pero no haría nada, eso sí te lo digo, por el clickbait. Creo que yo no, ya me coge un poco mayor para todo eso. En ese formato de espejo público hay algunas secciones que mencionas con cierta guasa, en la que, creo que fue en espejo público, en la que mandas a un colaborador tuyo Sí. a ir a una boda. Willy Sánchez. Y le mandas con un traje que no era de la etiqueta de la boda. Bueno, pues se casaba un torero, se casaba Enrique Ponce, y yo los envié allí a los dos, al periodista, a Willy, que ahora es Willy Veleta, ahora es conocido como Willy Veleta, y él venía como cámara, pero enseguida vi que este chico pensaba de otra manera, ¿no? Todo era muy raro en él, ¿no? Pero era genial. Y entonces lo convertí en redactor. Pero para que hiciera esas cosas, para que le diera el coco, ¿no? Y un día se fueron a la boda de Enrique Ponce y dice, oye, ¿vamos vestidos con corbata y tal? Porque yo siempre he sido fanático de eso y le digo, no, con corbata no, vais a ir vestidos de corto, como van los toreros. Pero serás malo. Pero yo pensaba que algunos irían de corta, la verdad, de verdad que no fue malintencionado. No todos, pero yo pensaba que a lo mejor el novio iba vestido de corto. Total, que los únicos que iban vestidos de corto eran ellos. Dando la nota. Y entonces me llama Willy y me dice, pero estamos haciendo el ridículo aquí vestidos de corto y tal. Digo, mira, yo la verdad es que no sabía cómo contener la risa, ¿eh? Cuando me llamaron, pero le dije, vosotros acercaros a la gente, preguntarles algo de la boda, que sus planes, lo que sea. Bueno, pues al cabo del tiempo me llaman los tíos y me dicen, tenemos un reportaje estupendo, ¿no? Magnífico, todos se paran y se ríen muchísimo con nosotros. Bueno, pues ya está, conseguisteis esto, ¿no? Se hizo un reportaje estupendo, de humor, porque en este caso ellos hacían un reportaje de humor, que tampoco era algo que estuviera en los programas semanales entonces, no había un reportaje de humor. Entonces teníamos moda, humor, era eso, una revista, y la parte de humor, que son las viñetas que hay en toda la revista, pues lo hacían ellos, ¿no? Y además tenían mucha gracia. También mencionas que otra de esas secciones era coger un diccionario, abrirlo por una palabra No, X. es que estos a veces me decían, ¿y qué hacemos ahora? Y ella tenía que pensarles todo. Y ya un día se me ocurrió coger el diccionario, abrirlo y decir, mira, esto. Y apareció Cosmopolita. Y entonces digo, hacer un reportaje sobre los cosmopolitas. ¿Pero cómo un reportaje? Y yo digo, pensad esta pregunta. Y me acuerdo que les dije, ¿qué haría usted si hubiera una invasión de cosmopolitas? Y esto fue tremendo porque había gente que salía, que le preguntaba y dice, yo sacaba el ejército, o yo mandaba la aviación. Sin saber ni lo que era. Muchas veces tenemos dudas con el diccionario, ¿eh? Parece mentira, pero es curioso. Hay cosas, por ejemplo, sobrio y ebrio. Yo recuerdo en un reportaje de estos que una persona decía, mire usted, llevo 50 años al frente con mi taxi y no he conducido sobrio en mi vida. A la cárcel directamente, claro, imagínate. Que muchas veces cuando te ponen una cámara por delante es muy difícil, que era una cosa que un momento determinado ya me dio un poco de vergüenza porque parecía que éramos un país un poco raro, ¿no? Con estas cosas, pero es curioso cómo cae la gente cuando tiene una cámara enfrente, o sea, es como que te asusta la cámara y te hace llegar al pensamiento más absurdo, muchas veces, ¿no? Porque la cámara impone. ¿Te ha impuesto la cámara a ti en alguna ocasión? Muchas veces, sí. A mí la cámara, yo diría que me ha impuesto siempre. Pero por eso había que estar muy preparado, ¿no? O sea, la cámara te exige estar preparado, saber lo que tienes entre manos. Es decir, es fundamental. ¿Cómo se prepara uno para presentar un informativo? Bueno, primero preparar lo que tienes que contar. Eso es fundamental. Es decir, que no... Porque en ese momento tú sabes que se puede apagar el prompter y te quedas sin nada, ¿no? Y tienes que saber reaccionar, ¿no? Después, bueno, eso viene bien porque en realidad los que estamos ahí, si además somos directores del informativo, escribimos con un equipo nuestras propias entradillas o las cambiamos, lo que sea, ¿no? Entonces saber de qué va, ¿no? Y saber de qué va el asunto, porque pues está en una reunión de escaleta, ¿no? Estar preparado es lo fundamental ante cualquier evento que se pueda producir, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, también tranquilizarte cuando hay momentos de agobio por la cámara, cuando tienes un tema muy importante del que tienes que hablar y a veces las pulsaciones se ponen a 140, pues tienes que aprender a respirar, tienes que aprender a controlarte un poco, ¿no? Porque la posibilidad de que te dé miedo el estar delante de la cámara existe, ¿eh? Yo de hecho he conocido, casos, chicas que ahora están funcionando de maravilla. Sé de una, no voy a decir el caso, pero sé de una que está funcionando muy bien en televisión española, ¿eh? Y que estuvo conmigo de prácticas.
Estaba en una... No, estaba en Valladolid, me parece. No sé, sí, creo que sí. Llegó un momento que se agobió y se apartó de la cámara, ¿no? Del agobio, no podía seguir. Y recuerdo que alguien escribió por ahí, pues, la bronca que le ha echado Piqueras a esta chica, tal. Y yo no le eché bronca. La Clickbait. llamé inmediatamente, sí, clickbait. La llamé inmediatamente para decirle, no te preocupes porque eso le pasa a cualquiera. ¿Eh? Tienes todo mi apoyo, tienes que volver a hacerlo. No, es que yo no quiero volver. Digo, tienes que volver a hacerlo. Pero además te voy a recomendar que vayas a una escuela que yo sé que te van a preparar para que lo puedas hacer. Bien. Y se fue a esa escuela y hoy en día yo diría que es de las mejores imágenes que hay en pantalla. La verdad, ¿eh? Y además lo hace muy bien, muy bien. Lo dices con cierto orgullo y con una mirada muy tierna. Bueno, es que lo hacen, es que afortunadamente he conocido a mucha gente que empieza, ¿no? Y me da mucha alegría ver que funcionan bien, ¿no? Desde luego. Mucha alegría, o sea, esta chica en concreto funciona muy bien. No, no voy a decir nada más porque hay otras muchas que funcionan muy bien. Y ahora mismo en Telecinco yo he visto chicas que empezaban y al principio pues dices, no, no van a dar mucho así. Y yo, espérate un momento, ¿eh? Vamos a enseñarle. Ahora que mencionas también Telecinco, bueno, que lo llevamos mencionando todo el rato, pero ¿cómo se hace para que un programa de la cadena donde tú trabajas, que tiene cierta repercusión o a lo mejor otro criterio, no ensucie o mancha tu propio producto, que es tu telediario? Bueno, tú lo que tienes que hacer es defender tu producto, es decir, darle seriedad a tu producto, darle cariño a tu producto. Sé por lo que lo dices, ¿no? Es decir, porque a veces Sálvame terminaba con, bueno, con algunas situaciones un poco curiosas, ¿no? Vamos a llamarle, ¿no? Y yo luego pues tenía que empezar con la parte seria. Pero sobre todo me ocurrió que un día pues había una persona bailando, cantando, y aquí no paraban, no paraban. Y yo tenía que entrar contando que había pues casi 1000 víctimas por el COVID, ¿no? En ese momento pues sí que puse, no es que pusiera cara, yo creo que me enfadé bastante, pero no sabía que eso se iba a notar tanto. Pero es que en un momento determinado me pincharon al lado del otro y se me vio con cara de enfado, ¿no? Bueno, eso no viene mal, porque se toma conciencia de que eso no se debe hacer, ¿no? En general. Pero yo creo que lo fundamental es defender tu producto, hacerlo serio desde el momento en que empiezas, ¿no? Eso es lo fundamental. Sí, que no te importe lo que haya por delante y lo que haya por detrás. Lo de que hay por delante y lo que hay por detrás lo decide la dirección de la compañía, ¿no? Pero tú decides sobre lo tuyo, ¿no? Y le das empaque a lo tuyo o no se lo das, ¿no? También hablas de la deontología del periodismo y esa necesidad de alcanzar la verdad, que creías que la información veraz era posible. Y hay una máxima que circula por ahí que no tiene que ver con nuestras máximas, pero que es que se ha hecho muy potente. Aquello de que la realidad no te estropee un buen titular. Es que eso es cierto. Eso ocurre. A mí eso no me gusta nada. Es lo que está pasando ahora. Es decir, mira, hay cosas que ocurren que o algo se publica sobre una persona, lo que sea, pero nadie llama a esa persona, muy pocos llaman a esa persona para comprobar si es cierto. Ocurre con mucha gente. Es decir, con la política se llama más, ¿no? Se llama más al político en cuestión, pero con otras cosas no se llama. Y yo a veces pienso, no llaman o no llamamos por si nos estropea o les estropea, yo diría más bien les estropea un buen reportaje, ¿no? Es decir, a veces el conocimiento de la realidad te hace que la verdad tenga menos valor para la gente, ¿no? Es decir, por eso se está imponiendo la mentira tanto. La mentira es mucho más creativa, ¿no? Yo he citado en el libro a un tipo que se llamaba Milos, de un libro de Califatides, de Teodor Califatides. Es un escritor buenísimo, griego, sueco, en el que él decía que mentía, el tal Milos mentía mucho, porque la verdad le parecía más aburrida que una resaca. Y es verdad. O sea, muchas veces la verdad es tan simple. Es decir, nos enfrentamos a verdades que son simplísimas. Y entonces a veces la mentira le añade ese punto de picante. Pero si, como te decía antes con lo de María Casado, le añade el punto de picante y el siguiente le añade más picante y el otro más picante, primero deja de ser verdad en absoluto lo que se publica. Y es muy llamativo, sí, por supuesto, pero deja de ser verdad. Hablábamos también antes de empezar a grabar de un tema que te preocupa sobremanera, que es el tema del pantallismo y esta adicción que tenemos por las pantallas. Bueno, yo creo que todos tenemos adicción por las pantallas. Vivimos en una época de esclavismo digital. Es decir, estamos pendientes de todo. Hemos cedido a la pantalla, sobre todo al smartphone, hemos cedido toda nuestra vida. Es decir, consultamos para saber cualquier cosa.
lo consultamos para ver por dónde se va por una calle, lo consultamos para ver cuándo es el cumpleaños de tal, o nos avisa ya directamente. Hemos cedido nuestra inteligencia, puesto que ya no pensamos en nada, es decir, esperamos que nos lo resuelva Google, lo que ocurre, ¿no? Es nuestro médico también, en muchos casos. En fin, hemos perdido la capacidad de pensar y de discernir, porque todo está en el smartphone, en el teléfono. Eso por un lado. Después, por ese teléfono llegan un montón de comunicaciones que son falsas. Muchísimas. Muchas de influencers. Otras de gente que simplemente pues intenta influir en tu idea de la política. Por ejemplo, eso pasa todos los días y muchísimo además. Yo creo que es un problema grave. Pero además hay un elemento añadido que es el de la adicción al móvil. Y eso existe, sobre todo se da en gente joven. En gente mayor también, pero ya me importa menos, ya son mayores, ¿no? Pero ocurre en gente joven, que están 8 horas viendo el móvil o su ordenador, y que dependen absolutamente de eso, y que las creencias que tiene surgen del ordenador, no porque él piense. Bueno, y esa adicción pues es muy peligrosa, porque cuando los padres le dicen, oye, dejad ya la pantalla, se agarran unos enfados tremendos, ¿no? Se ve reflejado en la serie que comentábamos, en adolescencia. En la adolescencia se ve, fíjate, ahí es que se está creando un tipo de pertenencia a una especie de club, los incel, ¿no? Que son los célibes involuntarios, ¿no? Y se está creando un ambiente muy machista y muy ultra en determinados ambientes de las pantallas. Y claro que hay que advertir de ello. Pero no solamente por esto de los incels y del adolescente preso, también por los contenidos políticos que se circulan, ¿no? Pero lo de los adolescentes es muy peligroso, de verdad, más de lo que se pueda creer, ¿no? Pero fíjate que estamos ahora advirtiendo del peligro de las pantallas y sin embargo desde hace ya unos años, no 2 ni 3, desde hace más años, en los informativos se colocan vídeos de YouTube, cosa que antes no pasaba. Bueno, si aportan algo a la información, a mí me parece que está bien. ¿Qué es lo que ocurre? Mira, antes no había cámaras. No había cámaras, es decir, había imagen cuando iba el cámara de un informativo allí a grabar algo, pero si no, no había imagen. No, porque lo que teníamos eran cámaras de fotografía normales. Ahora no, ahora tenemos teléfonos que graban secuencias. Tenemos las cámaras de los bancos, tenemos las cámaras de cualquier establecimiento, tenemos las cámaras de los semáforos, es decir, hoy estamos fotografiados o filmados todos, en todas las acciones de nuestra vida. Entonces ahora hay atracos que están filmados por una cámara, sin que lo sepa el atracador. El dueño del sitio sí, pero el atracador no. Pero un accidente de tráfico, es que están las cámaras en las calles. Y claro, no es que se utilice eso y que no tenga sentido. Yo creo que muchas veces tiene sentido. Ahora tenemos más fuentes informativas, ¿no? Que son las cámaras de los ciudadanos que van por la calle con su teléfono. ¿Cuántos ciudadanos están siendo cámaras casi profesionales para los medios de comunicación? Muchísimos, muchísimos. Y eso es algo que antes no se producía. Bueno, cualquiera con una cámara puede adentrarse en el reporterismo. Otra cosa es que cualquier chorrada se convierta en noticia. Eso sí que a veces pasa y no debería pasar. Pero pasa. Sí. ¿Y por qué pasa? ¿Porque no hay noticias? ¿Porque es verano? No, porque venden. Vamos a ver. Lo decíamos antes con los contenidos de determinados podcasts o determinadas redes. ¿Por qué? ¿Por qué vende? ¿Por qué se produce el clickbait? ¿Por qué vende? Es así. Es decir, estamos en un mundo, no sé quién lo definía como un mundo de... Es que es muy duro el término, no quiero utilizarlo, pero hacía referencia a la basura, es decir, que todo era rápido, necesitamos todo rápido. Es decir, ahora mismo, cuando te hacen... Me pasa con gente joven que graban 3 planos y con eso les vale, ¿no? Yo necesitaría más planos para contar una historia, ¿no? Pero ahora todo es muy rápido, ¿no? Y claro, recurrimos a esas cosas porque son rápidas, venden. Te habrás fijado que ahora en televisión hay noticias que duran 15 segundos. Claro. 15 segundos. Es esta imagen, esta otra. ¿Qué es lo que hace? Mantener la atención de los hechos, ¿no? Mantener la atención en la pantalla de tal cadena o de tal otra. Y se utiliza para eso, para que la gente no se vaya. Cuando tú vas dando mensajes rápidos, la gente está pendiente de lo que dice. Mira, antes, cuando yo empezaba, los reportajes en televisión, las informaciones podían durar 1 minuto y medio, 2. Hoy, 45 minutos ya empiezan a ser largos. Ha cambiado el tiempo. ¿Por qué ha cambiado la percepción del 45 televidente? segundos. 45 segundos ya empieza a ser largo. Sí. Bueno, es que dicen por ahí también en las redes sociales estos gurús de si quieres que tu contenido se vea, siga estos pasos. Y te hablan del hook
el famoso gancho. ¿Qué gancho tienes que dar tú para que la gente se quede a ver ese vídeo? Y si en los 3 primeros segundos no lo has conseguido, scroll y otra cosa. Exactamente. Pero eso pasa en esos medios. En la televisión es distinto, ¿eh? En la televisión todavía no se ha llegado tanto a eso, porque la televisión tú la ves sentado en un sofá como este, ¿no? Esta es una posición de tranquilidad y de atención. Entonces se aguantan unos segundos más, bastantes segundos más. Pero ya no es la información de 1 minuto y medio. Ahora todo es más rápido, ¿no? Oye, una persona como tú que has hecho crónica, que has hecho reportajes, que has presentado un telediario, que lo has editado, que lo has dirigido, que has hecho magazine, que has hecho de todo, quiero decir, que la profesión vive en ti. ¿Cómo utilizas tu móvil, quiero decir? Porque hay mucha gente que somos periodistas y que lo que hacemos es narrar aquello a donde vamos, que nos llama la atención, que nos gusta. Eso no hago. Yo ahora sí que, bueno, me lo mete más otra persona que yo, pero me tengo muchas cosas, pues como estamos en promoción del libro, pues se meten cosas del libro en Instagram, ¿eh? Pero yo en Instagram, publicaciones mías creo que tengo 32, ¿no? En no sé cuánto tiempo, ¿no? No me gusta narrar mi vida. Ahora con lo del libro es diferente. No tu vida, pero no tu vida personal. Pero lo que haces, tu vida, lo que haces, dónde estás, lo que te gusta, lo que comes, el paisaje que tienes al lado, me parece una barbaridad. Yo creo, es que no me veo con la cámara en la mano todo el tiempo, ¿no? Bastante he tenido con haber hecho televisión, ¿no? O sea, ahora mismo, ¿para qué? ¿No? Prefiero disfrutarlo, verlo, respirarlo, sentirlo y sobre todo vivirlo, ahora que ya nada es urgente. Qué bien ha quedado este broche. No, pero es así. Yo creo que la vida es para tomarla con mucha más placidez y sobre todo disfrutarla. Es como estos conciertos, ¿no? Que están viendo la actuación del cantante todo el tiempo con el teléfono en la mano para grabarlo, ¿no? Hay una cosa peor. Esa persona que está con el teléfono en la mano grabándolo, pero que se graba a sí mismo cantándolo. Y lo que muestra ya no es al músico cantando, interpretando su música. Sino cómo se sabe la canción de... Sino ¿no? Esa persona misma cantando. Y digo, pero ¿qué necesidad de validación? Sí. Es una sociedad en la que estamos pendientes de la autoconfirmación, ¿no? De nosotros mismos, ¿no? Supongo que debe ser por eso, ¿no? Y de la aprobación de los demás. De ser aprobados, no sé. Es una vida cara al público, lo que se hace. Es decir, no hay nada más que ver lo que es Instagram y lo que son otras plataformas, ¿no? Para la gente de mi generación, que yo tengo 37 años, muchas veces utilizamos estas redes sociales como un currículum audiovisual, porque ahora sucede, ya no sé si en pues tu cadena o en otras, pero que antes de contratar miran a ver los seguidores que hay y el contenido que tiene publicado, porque si funciona, pero tú sabes me lo traigo. Eso es falso. Sabes que eso es falso. Es decir, yo conozco gente yo me lo creo, que se dedica a aumentar seguidores y que está todo el día, es decir, de estos que le están dando seguir a cualquiera para que se te siga a ti, ¿no? Y eso es la forma más rudimentaria. Hay quien compra seguidores, ¿no? Según parece, ¿no? Sí que lo hay. Sí. Pero nosotros no compramos. Luego eso es mentira, ¿no? Luego eso es mentira. Hay una frase que a mí me ha llamado mucho la atención, que no está dentro de tu libro, te va a pedir permiso por si la puedo compartir o no, que es la que está en tu estado de WhatsApp. ¿Cuál pone en mi estado de WhatsApp? Pues esta me la han puesto también. Hay cosas en las que no estoy de acuerdo. No, la que dice tocar mal el piano, ¿no? No. ¿Cuál dice? No son gigantes, son molinos. Bueno, pero eso sí, no son gigantes, sino molinos, ¿no? Porque yo soy manchego. Y entonces es una alusión a la Mancha, ¿no? Y al Quijote. Pero tiene su sentido, ¿eh? Tiene su sentido. Tiene que ver con la credulidad ante las cosas. Es decir, yo tenía un profesor que sí aparece, que era Romano García, que era de Platón. Él hizo su tesis doctoral sobre Platón, y él insistía mucho, y eso me ha marcado toda la vida, en que no nos fiáramos de las apariencias. Y por eso esa frase tiene sentido. Es decir, hay que ir a la verdad. Y la verdad es que no son gigantes, sino molinos. Y a mí me parece estupenda esa frase del Quijote, porque además me entronca con este profesor y con lo que yo mismo pienso, ¿no? O sea, que hay que procurar la verdad, ¿no? No la apariencia. Y hoy seguramente es que estamos mucho en la apariencia. ¿Sabes? Hay que llegar a ver los molinos y no los gigantes. ¿Hay algún otro mantra que te haya acompañado en tu profesión? Muchísimos, seguramente, pero vamos, este es estupendo. Este es estupendo y no es mío, es de Cervantes, ¿no?
pero mantras de esos, seguro que sí. Es decir, si vamos viendo... Me ha acompañado mucho la frase de mi padre, ¿no? Muchísimo. Lo bien hecho, bien parece. No se trata de hacer las cosas para aparentar. Hay un capítulo así. Sí. Pero no se trata de hacer las cosas para aparentar, ¿no? Que están bien. Si están bien hechas, van a parecer bien. Luego hay que... Es lo que te decía antes cuando me decías, ¿qué se hace para estar en la televisión? Para que te vaya bien en la televisión o algo así me parece que era la pregunta. Y yo te decía, hay que estar preparado. Hay que prepararse. Es decir, no solo la telegenia ni estas cosas que ayudan, pueden ayudar, pero no es lo fundamental. Lo fundamental es estar preparado, hacer las cosas bien. Funcionan cosas como la mirada, la voz, el gesto. No solamente que una chica sea guapa o que un chico lo sea. O sea, hay muchas cosas que funcionan, pero sobre todo saber lo que estás diciendo. Y decirlo de una forma que sea atractiva para la gente. Mira, hay un pasaje de tu libro que me gusta, ya casi llegando al final, como también estamos llegando casi al final de esta charla, que he seleccionado por aquí, a ver si lo encuentro. Sabes que me he marcado todo el libro con etiquetas. Yo te veo, ¿eh? Sí, aquí lo tengo. Eso me parece maravilloso, ¿eh? Que la gente se lea tu libro y que además lo marque y que saque conclusiones, me parece extraordinario, ¿no? Bueno, yo es algo que, claro, como nunca, bueno, lo había hecho con una novela histórica, donde ya el resultado ya sabes cuál va a ser, ¿no? En la novela histórica está todo escrito, ¿no? Únicamente tú tienes que darle pues otra forma de contarlo, ¿no? Pero en esto no sabes cómo va a reaccionar la gente. Esto lo voy contando de seguido todo. ¿Sabes lo que pasa? Que también te decía antes que yo tengo un reto, que es que le pregunto a alguien a quien ya le han preguntado de todo. Porque aquí a este podcast venís ya de terceras rebotados, o cuartas ¿no? Venimos rebotados, sí. Tú vienes de hacer una entrevista con Alsina, que me la he escuchado y digo, pues no, aunque yo me lo haya señalado también en el libro, no voy a preguntarle por el consejo ese que dices de que el periodismo es como un Ferrari, ni como lo otro, ni tal. Bueno, sí, Hay que ir por otro lado, porque si no al final... Perfecto. Es de todo. Y a mí... Y además... Perdona. Lo prefiero. Aunque lo del cine está muy bien, ¿eh? Porque estaban los cómicos. Bueno, está fenomenal. Ha sido estupendo, ¿no? Sí. Has estado con Goyo también. Bueno, Goyo mandó un mensaje a Agustín, sí. Leonor, que es la que imita a la reina y hay mucha gente, ¿no? Es extraordinaria, la verdad es que... Por cierto, antes de leer este pedacito que quiero destacar, vamos a contar que tú fuiste profesor de la reina dos veces. 2 días nada más, 2 días en un curso. Lo que pasa es que lo conté un día porque venía a cuento, seguramente, porque si no yo no lo habría mencionado nunca. O sea, porque eso forma parte de algo de lo que uno no debe presumir ni nada por el estilo. Y entonces apareció un titular que decía, Pedro Piquera fue profesor de la reina. Pues mira, no fui profesor de la reina, yo trabajaba en un máster en el que estaba ella. Y que además era una chica muy lista, ¿eh? Era muy joven y muy lista. Estaba siempre dispuesta a todo, ¿sabes? Para trabajar, para formarse, ¿no? Pero fueron 2 días nada más, 2 clases. Y aquí estamos hablando de titulares que has rescatado o como el de María Casado o el de Sara Carbonero. ¿Qué titular te habrías puesto tú al dar la noticia de tu despedida? ¿Qué titular? Pues es raro. No, la verdad es que no lo he pensado nunca como titular, ¿no? Pero quizá diría algo así como, me voy porque ya es hora. Y ya está, o algo así, muy sencillo, ¿no? Es decir, no me voy porque esté enfadado. No me voy, no, sino porque ya es hora. ¿Ya es hora de qué? Pues mira, ya es hora de vivir las cosas con más tranquilidad, por ejemplo, ¿no? De hacer lo que hacéis todos, que es salir por la tarde, ver la Gran Vía llena de gente, por cierto, preciosa, porque habrá quien no le guste, pero a mí me encanta ver que gente de todas las razas. Es Manhattan, ahora mismo la Gran Vía, ¿no? Además, tú sientes predilección por Madrid. Por aquí también lo destaco en alguna frase. Adoro Madrid. Que pones que era una ciudad con aspiraciones de Europa o algo así. Claro, tú llegaste a Madrid hace muchos años. Pero yo es que en Madrid, sí, lo digo porque en un momento determinado apareció iluminada Madrid maravillosamente. La capital de un país con aspiraciones. Sí, la capital de un país con aspiraciones. A mí Madrid me encanta. Pero es que yo cuando llegué a Madrid y vi lo que era Madrid, dije, uy, de aquí no me saca ni Dios. Y sin embargo, fíjate, mi cabeza ha seguido viviendo en Albacete durante mucho tiempo. ¿Ah, sí? Sí, porque adoro mi ciudad, porque tengo mis amigos de siempre. Pero Madrid, cuando lo conocí, dije, qué maravilla. Aparte que la gente de Madrid, tú eres madrileña, ¿no? Sí. Bueno, yo no lo soy. Entonces lo puedo decir. Pero Madrid es una ciudad maravillosa y la gente de Madrid siempre ha sido muy hospitalaria, muy simpática. Es decir, no es nada nacionalista ni chauvinista. Es como todo el mundo ha venido un poco de fuera, ¿sabes? Han hecho una ciudad los de fuera.
Yo siempre digo que en Madrid acogemos. Es que tú ten en cuenta que mi Claro. padre era vasco y mi madre catalana. Y Sí, yo sí. he pasado mucho tiempo en Bilbao y mucho tiempo en Barcelona, donde aún mantenemos una casa. Sí, sí. No tengo amigos catalanes ni tengo amigos vascos. Sin embargo, cuando han venido de fuera aquí a Madrid, yo les he acogido, les mezclo con Sí, amigos de la sí. universidad de Bueno, aquí y de fíjate, mis allá. amigos catalanes están impresionados con Madrid, ¿eh? La ¿Ves? verdad. ¿Ves? Están Si es impresionados. que... Les parece una maravilla. Y verdad, el trato es exquisito aquí. Bueno, quería rescatar, que se me estoy yendo por los cerros de Úbeda. Ah, ibas a rescatar algún Sí, párrafo, ¿no? un parrafito, porque es que en todo el libro tienes mucha razón, pero en este párrafo también, en concreto, que dices, nunca pensamos en la vida con una cierta distancia. No tenemos empatía hacia nosotros mismos, no nos conocemos. Muchas veces nos enviamos mensajes irreales, muy negativos o excesivamente positivos que nos impiden tener una visión correcta de nuestro papel como personas y como trabajadores. Saber llegar a una empresa y aprender a trabajar es muy importante. Saber estar, desarrollarnos y crecer también lo es, pero saber irse de una forma tranquila, sin causar dolor, es fundamental. Sí, lo pienso así, lo pienso así. Quiere decir que muchas veces no analizamos nuestra posición en la vida, ¿no? No analizamos, por ejemplo, qué es lo que nos habría gustado hacer y no hemos hecho. No hemos analizado el tiempo que estamos viviendo. Yo digo, en algún otro sitio digo que no sabemos el tiempo que nos queda por delante. Como no lo sabemos, porque eso es absurdo, nadie nos va a decir el tiempo que nos queda por delante, ni lo sabemos, aprovechemos el tiempo en un momento determinado. Y cuando somos conscientes de que nuestro papel en la vida no es solamente trabajar en una empresa, pues entonces algo estamos ganando con respecto a nosotros mismos. Y luego lo de saber irse, sí creo que hay que saber irse. Es decir, a mí en concreto mi empresa me ha tratado de maravilla. Telecinco, me ha pagado bien, todo el tiempo que he estado allí. Bueno, no es que fuera una cosa, los informativos ya sabes que cobran menos que los de programas, pero es normal. Y no engrosamos las arcas de nuestras cadenas con nada, porque no hay publicidad dentro ni nada por el estilo, ¿no? Pero a mí me han pagado bien. Es casi inevitable para mí, voy a utilizar un truco tuyo, que utilizaste con Carrillo por aquello de los incidentes en Paracuellos, Sí. que es... Bueno, la matanza de Paraguayos, sí. Es casi inevitable para un periodista no preguntarte por la diferencia salarial entre un redactor y un director, por ejemplo. Sí, hay mucha diferencia. Y sobre todo ahora. Pero fíjate, yo creo que en Telecinco, en lo que yo conozco, creo que se paga religiosamente y bien a la mayor parte de la gente, pero evidentemente la diferencia salarial es importante. Pero no hablemos solo del director de informativos, que era mi caso, y además presentaba y todo eso, ¿no? De un directivo por arriba. Pero la responsabilidad del directivo por arriba, yo no digo en cuánto se puede justificar que debe ganar, ¿no? Pero sí creo que su responsabilidad es muy grande, ¿no? De hecho, una persona de redacción podría estar toda la vida haciendo las cosas bien, puede estar toda la vida en el trabajo. Al de arriba o al que da en pantalla se le juzga mucho más rápido. Es decir, si no funciona, lo quitan, ¿no? O sea, quiero decir que eso justificaría que ganaran más, ¿no? Creo que eso lo justificaría. Tampoco somos un país socialista, ¿no? Donde un presentador puede estar toda la vida simplemente porque es del partido, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, socialista, digo, de la Europa socialista, ¿no? No, es un país capitalista, el nuestro, donde te pagan según aportas. Esto es así. Pero sí, hay una diferencia salarial, sobre todo ahora. Mira, a mí vienen chicos que me cuentan sus salarios y me digo, es imposible, no en mi cadena, en otros sitios, ¿no? Es imposible vivir con eso. Tal y como está la vivienda en Madrid, que un chico gane 900 euros al mes, ya me dirás cómo lo hace, ¿no? Por lo pronto tiene que compartir, y ya es un profesional, ya es un titulado, por lo pronto tiene que compartir vivienda con otros. No con otro más, con otros. Porque si no, no puede vivir. O sea, estas cosas se están produciendo. Estamos volviendo atrás. Y lo disfrazan de co-living, este término marketingiano, como para darle una aura positiva a una realidad que es cruda y que es horrible. Sí, el no poder tener tu casa. Eso es algo... Y sobre todo cuando ya has terminado, cuando tienes 30 años. Oye, que hay gente con 29, 30 años, incluso más, ¿no? Que tiene que compartir vivienda porque no, en el periodismo, pero en otras cosas también. Si es que los salarios en la parte baja no son buenos. Bueno, siempre se ha dicho y se ha tenido esta fama que un periodista pues no gana bien. De hecho, mi padre, cuando yo le dije que iba a estudiar periodismo, su frase fue, ¡puf!, otra más al paro.
se cumplió. Porque me fui al paro, porque Sí, yo trabajaba en una sí. radio que absorbió COPE. Entonces ya, adiós. Bueno, pero eso puede pasar. Ahora te cuento una cosa. Cuando yo empecé en periodismo, a mi padre yo creo que no le hacía mucha gracia, pero mi padre nunca me dijo que no a nada, ¿eh? Pero es verdad que en aquella época, te hablo de hace, claro, 50 y tantos años, ¿no? Cuando se inauguraba una exposición o se presentaba un libro, daban un aperitivo. Porque así iban los periodistas a cubrirlo. Sigue ¿Sabes? pasando. Y sigue pasando. Es decir, allí pues por lo menos ese día ahorraban algo en la comida. No digo en ese día comían, seguramente podrían comer en su casa, pero ese día ahorraban. A mí en unas prácticas, coste cero, me dijeron, vete media hora antes a casa porque así me ahorro tu dieta. Y yo, ¿será posible? O sea, no me daban de Ya. comer para ahorrarse mi Ya, dieta. pero mira, ¿sabes una cosa? Eso me parece muy complicado porque hacer buena información exige pagar buenos salarios. No se puede hacer buena información con la gente enfadada. No se puede hacer buena información si la gente no se puede dedicar un tiempo a buscar, a comprobar las fuentes. Es decir, todo eso cuesta algo más que inventártelo. ¿Sabes? Y yo creo que el periodismo necesita pues una consideración especial. Creo, ¿eh? No digo que tengan que ganar mucho, pero luego no ganar esos sueldos que estamos hablando, ¿no? Hablabas justo antes de entrar en esta materia sobre la importancia de saber irse y yo creo que tengo que aprender también a cuándo saber ir finalizando una conversación que me quedaría horas y horas hablando contigo. No, yo también. Porque me van saliendo un montón de temas. Como te decía antes, yo me escribo un guión, pero me lo salto. Es que A para la eso, vista como está. dicen, para eso están los guiones. Hay quien diría más. Los programas electorales están para saltárselos, pero no hagamos caso de estas cosas. No, mejor que no. O las reglas, ¿no? Que están para Sí, están saltárselas para también. saltárselos. Pero un guión está bueno tenerlo porque te da seguridad, pero hay que saltárselo. Desde luego. Pero antes de finalizar, yo siempre le hago a mis invitados un cuestionario para conocer a la persona más allá del personaje. Y como en tu caso eres una persona que ahora estamos descubriendo, porque no te has prestado mucho a las entrevistas, me gustaría hacerte este cuestionario que es muy simple, ¿eh? No te creas que te voy a poner yo ahora. Está. Eso es fatal porque lo voy a hacer muy mal. Muy mal, que va, te va a gustar porque yo sé que te gusta. Además, te gusta viajar y te gustan las aventuras. Y la primera pregunta es un lugar que recomiendes. Un lugar que recomiende, la Patagonia, entre Argentina y Chile. Lo he hecho, ese viaje, y me parece una maravilla. De hecho, lo narras aquí en el libro. Sí, porque para mí fue una experiencia extraordinaria porque no hay cobertura de móvil. ¿Sabes? Parece una tontería, pero no hay cobertura. Durante varios días estás sin cobertura. ¿Te da ansiedad no saber qué pasa en el mundo? El primer día posiblemente sí. Pero es curioso, empezamos a tener relaciones normales de personas como se tenían antes, sin esperar que alguien te interrumpiera la conversación o un correo electrónico. No, estás para estar. Y eso es una maravilla. Pero aparte de eso, la Patagonia es algo fuera de serie, ¿no? Es decir, el canal de Beagle, el estrecho de Magallanes, Cabo de Hornos. O sea, no sé, es un encuentro con la naturaleza, con los glaciares. Es una maravilla. Una maravilla que recomiendo siempre. ¿Cómo algunos bloques de hielo se desprenden? Lo escuché, pero no vi el Perito Moreno, sino que estuve en otros porque fui a la parte chilena. Ah. Pero muy bien, sí, que lo escuché, claro que sí, y es impresionante, ¿eh? Yo estuve allí con 18 años en el Perito Moreno y me sorprendió mucho el bloque de hielo, ¡pum!, cayendo, como un sonido atronador. Sí, como que se corta la tuya, además suena muy fuerte, ¿no? ¿Sabes que también hay expediciones para ponerte, esos caminantes con hierros para ir por encima del glaciar? Sí, del glaciar, sí. Que eso debe ser tremendo. Mira, que Jesús Calleja te lleve. No lo he hecho. Pues mira, fui allí por consejo de Jesús Calleja. ¿Ah, sí? A la Patagonia, sí. Oye, yo le he escrito... Yo con Jesús me llevo muy bien y... Bueno, yo diría que somos amigos. Es muy difícil decir la palabra amigo hoy en día, ¿no? Pero con él la verdad es que lo pasé muy bien en La Palma, el viaje que hicimos, porque yo había estado cuando la erupción del volcán y fuimos un año después para ver cómo estaban las cosas. Fui con él. Y entonces fue cuando me recomendó lo de la Patagonia. Y se lo agradeceré siempre, porque fue un consejo de verdad extraordinario. Por eso yo lo aconsejo también aquí, ¿eh? Si podéis, id a la Patagonia. Bueno, y Jesús Calleja también está invitado aquí, que yo muchas veces escribo a gente a puerta fría. Pues siempre está fuera, si yo no lo veo. Sí, pero de esto que hay un email, yo cojo, escribo, me presento, invito y luego la nada. No, pero mira, Jesús es un tipo divertidísimo. El día que venga aquí os lo vais a pasar en grande. Yo creo que vendrá, ¿por qué no? Pues sabes, pero yo no, mi petición. La verdad es que no nos vemos, pero sabemos que estamos ahí, ¿no? Sabemos que estamos ahí. Nos llamamos, pues es que está siempre fuera. Si es que Jesús no para. Un viaje que tengas pendiente. Un viaje que tenga pendiente, pues
Pues mira, tenía pendiente uno que era Egipto, que no he ido nunca, y lo he cumplido este año. Y me parece un viaje que hay que hacer, ¿eh? Que otro recomendable, ¿no? Pero un viaje que tenga pendiente, pues Argentina, de verdad, con todo, viajando mucho, viendo el Perito Moreno, viendo las regiones Mendoza, todo, con tiempo. Me parece que debe ser un país impresionante. Ya Buenos Aires lo es, Buenos Aires sí que lo conozco, ¿no? Y me parece una ciudad, bueno, es muy, muy Madrid, ¿eh? En algunas cosas, ¿no? Muy Yo lo bonito. primero que hice cuando llegué a Buenos Aires, bueno, he estado una vez, con 18 años, pero fue irme a Corrientes 348. Hombre, Y me llevé una segundo decepción piso tremenda. ascensor, ¿no? No Sí. hay portero que pregunte, ¿eh? Ay, Sí, ¿cómo sí. sigue? Ni te dé contestación, algo así es. Un teléfono que contesta y una vitrola que llora. Sí, sí, Viejos sí, sí. cantos de mí. Sí. Y na, 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 No, na, no na, por na, la letra na, na, entera. na, na, y todo a media luz. Pues crepúsculo interior, al A mediar media los luz los besos. besos. Es muy verdad. La verdad es que yo la primera noche que llegué a Buenos Aires me fui a un sitio muy cerca de la Plaza Rosada donde me dijeron que iban los ciudadanos a bailar. Y efectivamente, ¿Tú te bailas? encontr- no, 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 no. Yo bailo fatal y además el tango no lo bailo. Pero simplemente estar allí tomando algo y viendo a gente que va a bailar y que bailan con cualquiera que hay allí porque están llamados por el baile, es decir, van a eso, no van a nada más, ¿no? Están bailando y me pareció impresionante, o sea, de emocionarte, ¿no? Un sitio precioso. Yo se lo digo mucho porque practico baile social. Baile social es bailar ritmos latinos, sobre todo salsa y bachata. Y mucha gente que no está adentrado en este mundo, lo primero que te dice es, ¡buah! Quieren ligar. Que no digo que no, que No, puede que sí, también. pues, Pero es precisamente lo hombre, que tú has dicho, van a ver bailar. claro, la relación surge en cualquier sitio y de cualquier manera. Eso no hay por qué ir al baile para ligar. Antes sí que se hacía, ¿eh? Yo recuerdo los guateques o esas, bueno, antes cuando yo era muy joven, nos reuníamos en grandes salas donde las chicas se ponían alrededor, ¿no? Esto que dicen, bailas, bailas, eso es así. Pedro, sigue Pero, pasando. sigue pasando, sí. Hombre, en estos bailes sociales, de hecho, Sí, sí. una vez Pues llevé a mi mira, madre y a una amiga suya. Y mira, no sabes qué risas, porque es que se acercaban a mi madre y a su amiga y le decían, ¿bailas? Y me venía la amiga de mi madre, Piluca, que me ha dicho que sí bailo, pero un chico de 25 años. sí, Y yo, sí, sí. Aurora, pero Bueno, eso claro, es lo que se veía en Buenos Aires. Eran chicos de 25 años con señoras de 60 o 70. Y al revés también, ¿eh? pues O yo sea, te puedo decir dónde. Puedes ir con tu mujer y sí, sí, sí. ver a ver qué tal. Es una experiencia y sobre todo Sí, te llena bailamos el poco alma. nosotros, pero sí, pero... Da igual, pero puedes Ver verlo. bailar. ¿Dónde? Te lo digo. Sí. Aquí en la sala Templo, en la sesión Bongos, en la calle Bravo Murillo. Ah, no, ni idea. Y los viernes hacen una sesión de bailes de salón antes Hay de un las sitio 12 en y después Ferraz a las también, 12. porque he visto que iba gente con Sí, sus zapatos en la mano. Host se llama. Host, sí, sí. Que llevaban las chicas, iban con un zapato plano, pero llevaban sus zapatos de bailar en la mano, Bueno, ¿no? yo en mi maletero Sí, sí. siempre están los zapatos de baile, Sí, los sí, sí, tacones. sí, sí, sí. Te cambias en un momento y ya Sí, lo he está. visto. Muchas veces está tentado de entrar, la verdad. ¿Sí? Por ver aquello, ver lo que es, ¿no? Bueno, Porque yo porque es soy que parece un una... movimiento, ¿no? ¿Lo es? Realmente, ¿no? O sea, Yo soy una persuasiva y por aquí, por este podcast, ya han pasado algunos que también les pica un poco el gusanillo, así que lo mismo monto un yo grupo, iría ¿eh? a ver, porque bailar soy un desastre, vamos. Da igual, Te lo pero vas a aseguro, ¿eh? ver. Ahora, a la gente no le echa para atrás que seas tú o que sea otra persona, que sea de mayor edad, de menor edad. Te van a preguntar de bailar y tú tienes que tener arte para decir que no. Y tengo entendido por el libro que a ti te ha costado Me decir cuesta. que no. Me veré en la pista haciendo el oso. Por no saber decir que no. Por no saber decir que no. ¿Salir a cenar fuera o cocinar en casa? A mí me gusta cocinar en casa. ¿Tu plato Me gusta estrella? mucho cenar en casa. Mi plato estrella es la paella, pero mi mujer cocina vegetariano todo y hace cosas estupendas, ¿no? Soy un adicto y no lo puedo comer todos los días porque cuesta mucho el horno y tal, al boniato. Te lo digo ahora mismo, he descubierto el boniato y sobre todo la crema de calabaza, cosas que yo antes no comía nunca, ¿no? Y la crema de calabaza me parece un hallazgo increíble. Si a la crema de calabaza le echas un poquito de ¿Soja? curry... ¿O curry? Sí. Mm. Sí, eso sí. Empecé a probarla, mira, en Múnich creo que hacen la mejor sopa de calabaza, crema de calabaza que yo he probado nunca, ¿no? Ah, no sabía. Sí, en Múnich. Vamos, por lo menos la que a mí más me gusta. Y ya me envicié. En Praga también la había muy buena, pero como aquella que probé en Múnich, ni de broma. En Salzburgo también he probado. Es un plato muy normal en el centro de Europa, ¿no? Muy normal. Pero el de Múnich no lo olvidaré nunca. Intento hacerlo, ¿eh?
Intento hacerlo. Ellos lo hacían con soja ¿Con salsa? con salsa de soja, sí. ¿Pero en qué momento se la echan? Al final, cuando está hecho ya, es un chorretón por encima y ya está. ¿Ah, sí? Sí, Yo le echo un poquito de aceite de oliva y pipas de calabaza. sí, pipa de calabaza también, claro. Bueno, lleva aceite de oliva, puede llevar, pero aquí era soja. Mira, Y estaba delicioso. lo Apúntatelo. probaré. Ya verás, Innovaremos. ya verás. Un libro que te estés leyendo, que tengas en tu Pues mesita mira, de estoy noche. leyendo un libro maravilloso que es La península de las casas vacías, de David Uclés. Es una maravilla. Está tan bien escrita. Son 700 páginas, ¿eh? Ahí es nada. Sí, que yo digo, qué Pues maravilla, ¿no? mira, me acaban de regalar, que esto te gustará porque has cumplido tu sueño de ir a Egipto, que es El universo en un junco, creo que se llama, de Irene... Sí, es de un viaje algo. por el Nilo, ¿no? Sí, del descubrimiento del papel, del Sí, papiro, de la sí, importancia. sí. También es un buen Sí, tocho. bueno, no, es un tocho. Hay que hay tochos, pero los tochos, fíjate que yo veo que las mujeres leen mucho más que los hombres, eso es ¿Sí? clarísimo. Sí. Lo digo, por ejemplo, en San Jordi, el día de San Jordi, las colas que teníamos, los que estábamos firmando, eran mucho más de mujeres que de ¿Has hombres. estado en San Jordi firmando? Sí. ¿Qué tal la experiencia? Maravilloso. Porque además no solo firmaba los libros que se compraban allí, sino que hacía otra cosa que a los de las casetas no les gustaba tanto. Y era que venía la gente con su libro ya leído a que se lo firmara. Y eso es una maravilla cuando firmas un libro ya leído, porque la gente se lo sabe. Y eso es muy bonito. Claro, porque no se lo compran allí. Claro, Entiendo. por eso le molesta al de la caseta, ¿no? Porque ellos están allí para vender. Y tú Hombre, estás allí para que vendan, ¿no? para otra cosa. Sí. Una canción para un último baile. Pues yo es que soy muy de My Way, ¿no? Siempre. Y en el fondo, este libro es un poco My Way, ¿no? Aunque yo diría, no siempre he hecho lo que he querido, ¿no? No siempre. Pero ya llega el momento de hacerlo, ¿no? Absolutamente. Una vez que termine la promoción. ¿Sabes? ¿Qué es lo que te falta por hacer? Muchísimas cosas. Algo así a bote pronto. Bueno, a bote pronto viajar por sitios donde no he estado nunca, ¿no? Pero me gustaría mucho ir a Asia. Conozco Asia, pero ¿sabes lo que pasa? Yo he viajado mucho. A ver, conoceré 40 países o más. Más, seguramente. Pero siempre conocía el Parlamento, el Palacio Presidencial, el aeropuerto y la calle donde se puede comprar un regalo. Porque ese es el viaje que hacemos los periodistas. Claro. No te da tiempo para más. Porque antes sí que se viajaba más y te quedabas un par de días en el sitio, pero ahora se aquilatan los gastos en todas las cadenas de radio y de televisión, con lo cual, pues no se viaja tanto, no se viaja de la forma en que hay que viajar, se va. Entonces hay sitios donde he estado que sí me gustaría viajar, y de hecho cuando lo voy haciendo me parece una maravilla. Por ejemplo, Bélgica, yo iba mucho a Bruselas, ¿no? Antes, cuando estaba en la radio, ¿no? Fui varios viajes porque estaban las comunidades europeas allí, y entonces no era la Unión Europea todavía, ¿no? Y viajaba mucho, y también estaba la OTAN, entonces viajaba, y no me enteraba casi de nada, de lo que era el país, ¿no? Pero de pronto, había viajado antes porque me fui a cantar. Yo antes cantaba y me dediqué a cantar, tenía un par de sitios, un restaurante que se llamaba Le Petit Sablon y otro que era El Rancho, que era español, y en la Galería de la Reina. Yo que tenía 3 sitios donde cantaba y me sacaba un dinero y luego con mis amigos nos íbamos por ahí a viajar. Pero dije, voy a volver para viajar por Bélgica. Me instalé en Bruselas. Bueno, qué locura, ¿no? Pero Bruselas te conecta con todo el país porque tiene una línea de ferrocarriles precioso. Estás a menos de 1 hora de cualquiera de las ciudades que son maravillosas. Cierto. Las ciudades belgas son muy bonitas, ¿no? Entonces, viajar así, es decir, dedicarte a viajar, a entender, a leer algo sobre aquello, ir a un museo que sabes que es muy belga o muy, donde vayas, o muy alemán, pues eso sí que me apetecería hacerlo. Eso sí. Pues ahora tienes todo el tiempo del mundo. Lo voy a tener. Lo voy a tener. Cuando termines la promoción. Cuando termine la promoción. Y ya sí. para finalizar, siempre me despido con lo mismo, que le pido al invitado que me dé un beso y un adiós, un beso a algo, a alguien que le haya gustado, un descubrimiento, no tiene que ser una persona, tiene que ser así rápido, algo o alguien que te haya gustado y un adiós a todo lo contrario. Bueno, pues un beso a las ganas de vivir y un adiós al intento cada vez más generalizado de enojar a la gente. Pues con este beso y con este adiós tan definitivo nos despedimos.
Muchas gracias, Pedro, por haber Gracias a venido ti. aquí. Ha sido una Venga. delicia de conversación. Para mí ha sido un placer estar contigo, ¿eh? Bueno, ya sabes que aunque sea lejano hay mucho de aprecio, ¿no? Por y aquí la verdad es que también. tenía ganas de estar, sí. Por aquí también. Y gracias a los que han estado y están cada semana escuchando este podcast, apoyándolo, puntuándolo, compartiéndolo si es que esto te ha gustado y también generando comunidad porque, como siempre digo, a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda mucho. Nos escuchamos y vemos en el próximo. Y ya sabéis, todos a comprar cuando ya nada es urgente. Pedro Piqueras, muchas gracias. Y si no lo ven en la librería, que lo encarguen. Eso. Bueno, lo hace muy bien. Estamos. Luca. Graba Lo eso, creo que haces- broma. No, pero es verdad, lo hace de maravilla. Lo hace de maravilla, da gusto.